Hallman. ¿Qué quiere decir el efecto Hallman? Que la unión del oxígeno, perdón, del CO2 con la hemoglobina disminuye a mayor concentración de oxígeno. O sea, a mayor concentración de oxígeno, la unión del CO2 con la hemoglobina y al revés. Ahora, miren, en presencia de oxígeno se libera CO2, o sea, la afinidad del CO2 por el oxígeno llega en presencia de oxígeno. Esto es porque la hemoglobina tiene más afinidad por el oxígeno por el CO2. Esa es una de las razones. Más afinidad por el oxígeno que por el CO2 tiene la hemoglobina. La otra razón es porque la hemoglobina es un ácido y al unirse el oxígeno se torna más ácido y libera bicarbonato, hidrogenio. ¿Para qué libera ese hidrogenio? Para que ese hidrogenio se junte con el bicarbonato. Ya dijimos que el bicarbonato era un medio de transporte de CO2 que era el 70%. Ya, entonces esta unión forma el ácido carbónico y este ácido carbónico se disocia el CO2. Finalmente este CO2 sale, ¿no? Y funde por los miren. ¿Dónde ocurre mayor concentración de oxígeno? ¿En los tejidos o en los alveolos? Por lo tanto, en los alveolos, el CO2 que está unido en la hemoglobina pierde su afinidad con el hemoglobina y libera CO2. ¿Para qué? Para que sea liberado hacia los alveolos. ¿Ya? Entonces, miren, estas son las tres formas por las cuales el CO2 sale a los alveolos. Ustedes saben que el oxígeno de los alveolos va al capilar, a la hemoglobina, pero el CO2 va desde nuestro cuerpo hacia el alveolo. ¿Por qué digo desde nuestro cuerpo? Porque el CO2 tiene varias formas de transporte. Una de ellas, ¿cuál era? Disuelto en el plasma. ¿Cuál era la segunda? Unida en la hemoglobina. ¿Qué cosa forma? Carbamino hemoglobina. Y la tercera forma era en forma de bicarbonato. ¿Ya? Entonces, miren, de esta forma, entonces, el CO2 se va a hacer. Miren, vamos a ver primero la primera forma. Acá, el CO2 está disuelto en plasma. ¿Cuánto es el porcentaje? 7%. ¿Ya? Este CO2 pasa directamente al alveolo. ¿Por qué? Por gradiente. Acá pasa por gradiente. ¿Ya? Por gradiente. Luego, la otra forma era en forma de carbamino hemoglobina. En forma de carbamino hemoglobina. Y acá es donde se cumple, precisamente aquí es donde se cumple ¿qué efecto? Hallman. Ya, acá se cumple. ¿Y qué dice el efecto Hallman? Vuelvo a repetir. Es que cuando estamos en un medio donde hay alto contenido de oxígeno, se pierde la afinidad del CO2 por la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina lo bota al CO2 y ¿a quién prefiere? ¿A quién mira? Al oxígeno. Mira al oxígeno precisamente. Entonces, ¿por qué? Porque tiene mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, eso dice el efecto Hallman, ¿no? Eso dice el efecto Hallman. A mayor concentración de oxígeno, menor afinidad de ¿quién? Del CO2 por la hemoglobina. Muy bien. Bueno. ¿Ya? Listo. Ya, ahora hemos visto la primera forma, la segunda forma, ahora nos vemos la tercera forma. Bien, en la tercera forma dijimos que la hemoglobina, al ser un ácido y unirse al CO2, se torna más ácido y libera protones. ¿Ya? Miren, libera protones, ¿no? Entonces, nosotros habíamos visto que en las diapositivas anteriores, a ver, la anterior, sigue la anterior, sigue, ya, aquí miren, cuando el CO2 salía de las células hacia el intersticio y luego hacia la circulación, uno se disolvía a nivel del plasma, acá debe ser 7%,
Otro se unía se combinaba con la hemoglobina y formaba la carbamina hemoglobina, que era un 23%, y el otro entraba al glóbulo rojo y se juntaba con el agua y formaba ácido carbónico. Este ácido carbónico se disocia en hidrogenio y bicarbonato. Este bicarbonato salía porque se intercambiaba con el cloro, ¿no? Una carga negativa por otra carga negativa, ¿no? Se intercambiaba con el cloro. Pero este hidrogenio se combinaba con la hemoglobina. Entonces, de esta forma llegas a los alveolos. Ese hidrogenio está combinado con el hemoglobina. Ahora sí, la siguiente, ¿dónde nos quedamos? Precisamente acá es cuando, ¿cómo dijimos que llegaba este hidrogenio hacia los alveolos? Combinado con el hidrogenio. ¿Con qué fines? Con la hemoglobina. ¿Ya? Entonces, miren, la hemoglobina es un ácido y reunirse con el oxígeno se torna más ácida. Y ese hidrogenio que estaba con la hemoglobina se libera. ¿Ya? Entonces aquí vamos a tener, miren, de nuevo, el CO2 con el, o sea, ácido carbónico se disocia en hidrogenio, ¿no? Y el bicarbonato, ¿no es cierto? El bicarbonato que estaba afuera ahora entra, y el cloro que estaba adentro ahora sale, ¿ya? Ahora sale. ¿Ya? Entonces, esta unión de la hemoglobina con el oxígeno hace que se libere este hidrogenio. ¿Ya? Y finalmente, miren, finalmente vamos a tener CO2 que puede salir y se va hacia la luz. Entonces vamos a tener 1, 2, 3 formas de que este CO2 salga a la luz. ¿Ya? El que tiene que ver con el efecto Kalman es este. ¿Ya? Y sale hacia la luz. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Que hay algo que les vuelva a repetir? Siguiente. Ya, bueno, entonces, vamos a ver que luego del intercambio de gases en la membrana respiratoria se realiza una mezcla de sangre. ¿Ya? Esto es importante, chicos, esto es importante. ¿Ya? A ver, haciendo un repaso. ¿Cuánto es la presión de oxígeno en el alveolo? Ya, 104. ¿Cuánto es la presión del oxígeno en la vena pulmonar? ¿Por qué fue tan bajo? ¿Cuánto es la presión del oxígeno en la vena pulmonar? Lo mismo, 104, 100. ¿Estamos de acuerdo? A ver, Pisco, ¿qué dice? Ya, entonces, 100. Pero eso es antes de la mezcla. Antes de la mezcla de sangre. ¿A qué se refiere con esa mezcla de sangre? Miren. Hagamos un recordatorio de la anatomía. Hay una circulación que viene de la arteria pulmonar, que su función es el intercambio gaseoso, ¿cierto? Y hay una circulación que es la que sale de una rama de la aorta, ¿no? A través de los intercostales, que su función es nutrir a los tejidos. O sea, nutre al pulmón, nutre a los vasos bronquiales, etc. Inclusive a la propia arteria pulmonar. ¿No? Pero esta nutrición, ¿cómo regresa? A través de las venas bronquiales. ¿Estamos? ¿Ya? De las venas bronquiales. Normalmente las venas que recogen sangre de los tejidos deben ir hacia el lado derecho del corazón, hacia las venas, hacia las venas pulmonares. Normalmente, por ejemplo, las venas que recogen del tejido, algo vamos a poner en pie, ¿hacia dónde va? ¿Hasta dónde regresa? A las venas cavas, Pero, en el caso de las venas pulmonares hacen una excepción. ¿Y a dónde van? Ahora sí se van a las venas. Van a las venas cavas
no van a venas cavas. O sea, no van al lado derecho, van al lado izquierdo, a las venas pulmonares. A las venas pulmonares. ¿Y qué cosa va a suceder ahí? Va a haber una mezcla. De por sí la vena pulmonar, ¿qué tipo de sangre lleva? ¿Pobre o rica en oxígeno? Rica en oxígeno. ¿Y las venas bronquiales, ¿qué tipo de sangre lleva? Desoxigenado, pobre en oxígeno, ¿no? Pobre en oxígeno. Entonces va a suceder una mezcla. Y el resultado de esa mezcla va a ser 95. ¿Ya? Miren, 98% va a corresponder a la sangre de la vena pulmonar. Y el 2% va a corresponder a la sangre de las venas bronquiales. Es como si yo tuviera acá, agarro una taza y agarro 98 mililitros de sangre de vena pulmonar, rica en oxígeno. Y acá agarro solamente 2 mililitros de sangre de la vena bronquial, ¿no? Pobre en oxígeno, y llevo a completar 100. Y le tomo un AGA a esa sangre y voy a determinar que la presión parcial de oxígeno en esa mezcla va a ser ¿cuánto? 95. ¿Ya? Aproximadamente. ¿Ya? 95. ¿Me quedó claro? Siguiente. Ya. Entonces, miren acá. Bueno, estas son las presiones, ¿no? Las presiones de las cavidades. Estos son los pulmones, ¿no? Estos son los tejidos, ¿no? Pero bueno, pero dice que finalmente los capilares pulmonares conducen la sangre oxigenada hacia las venas pulmonares, ¿ya? Y estas a la aurícula izquierda, quien a través de la válvula bicúspide se comunica con el ventrículo izquierdo. O sea, ¿cuánto será la presión de oxígeno acá? De las venas pulmonares, 100 a 104, ¿no? Pero miren, el ventrículo izquierdo ya hay una sangre rica en oxígeno a través de la aorta hacia los tejidos, donde se usará el oxígeno para las reacciones metabólicas y se desechará CO2 para repetirse. ¿Ya? Pero ya a través del ventrículo izquierdo ya va a salir la mezcla. Ya. La mezcla. ¿Cuánto será la presión parcial de oxígeno? 95. Siguiente. Listo. Ya. Ahora sí pasen al otro, circulación pulmonar. Por ahí empieza. ¿Membrana? Sí. Membrana respiratoria. Los títulos son engañosos, ¿no? Son engañosos, pero esto de acá ya es transporte de oxígeno. O si ustedes quieren llamarlo cinética del oxígeno, ¿no? Cinética del oxígeno, ¿qué quiere decir cinética? Movimiento. ¿Movimiento de qué? Del oxígeno. O sea, todo lo que hace el oxígeno desde la atmósfera hasta que entra a los tejidos y se utiliza. ¿No? Eso, vamos a ver. ¿Por qué están desanimados, chicos? ¿Por qué están desanimados? Pero motívense, chicos. Motívense. ¿A qué hora es? A la 1 es su clase. Es que creo que fue responsabilidad de ellos, de verdad. Sí. Es culpa. Fue una responsabilidad de la escuela y por eso es que, pero igual, como la clase, no sé si hay alguien que está llevando un doctrino ahora, pero la clase sí va a ser de todas maneras. Chicos, vamos a ver esto. Vamos a terminar. Ya, miren, hay aproximadamente 300 millones de alveolos en los pulmones. Cada alveolo tiene un diámetro promedio de 0,2. Miren, sus paredes son muy delgadas. ¿Ya? O sea, las paredes de los alveolos son muy delgadas. ¿Ya? Pero miren, entre los alveolos va a haber una red capilar donde se va a realizar el intercambio. ¿Ya? Entonces vamos a tener también un espacio de intercambio gaseoso entre el capilar y los alveolos. Y a todos estos nombres se le dice, a todo esto, digamos, a todo este
respiratorio, que está formada por el alveolo, el espacio y el capilar. El alveolo, el espacio y el capilar. Y a eso se le conoce como membrana respiratoria. Entonces acá tenemos, miren, alveolo aquí, alveolo aquí, alveolo aquí. Y miren, tenemos acá el espacio intersticial. ¿Ya? Tenemos el espacio intersticial. Vamos a centrarnos a esta parte. Tenemos alveolo acá, tenemos el espacio intersticial acá, ¿ya? Tenemos el intersticio, ¿no? El intersticio, y tenemos ya el capilar, ¿no? El capilar, ¿no? El capilar. Entonces, eso es lo que precisamente vamos a tener acá, por ejemplo, ¿no? Un alveolo, ¿no? Un alveolo, un espacio intersticial y el capilar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el oxígeno? Fundamentalmente atravesar desde el alveolo hasta el capilar, atravesando esos espacios o estructuras que les mencioné. ¿Ya? Pero ojo, el oxígeno también puede girar en sentido contrario, solo que mayormente el flujo va a ser del alveolo al capilar. Siguiente. Entonces, esa unidad de membrana está formada por 6 estructuras, ¿ya? 6 estructuras. Vamos a tener aquí, miren, primero, si esto es el alveolo, ¿cuál será el primer obstáculo? El líquido alveolar, que contiene su surfactante. O sea, el primer obstáculo que tiene que pasar el oxígeno para llegar a su destino es el líquido, ¿ya? El líquido alveolar. El segundo obstáculo es el epitelio alveolar. Acuérdense que el alveolo está formado por un epitelio. ¿Tiene músculo liso? ¿Qué dice aquí? ¿Músculo liso tiene? El alveolo no tiene. No tiene, ¿ya? Entonces vamos a tener el epitelio alveolar, ¿ya? Vamos a tratar de ver. Todo esto de acá es la membrana respiratoria. Esto que está acá es el líquido, ¿no? El líquido, acá vamos a tener la célula alveolar tipo 1, ¿ya? Y la célula alveolar tipo 2, ¿ok? Y la célula tipo 2 es la que sintetiza el surfactante, ¿no es cierto? Pero son escasas, pero miren, el que tiene mayor, el que cubre mayormente más del 90% es la célula alveolar tipo 1, ¿no es cierto? ¿Ya? Vamos a tener también macrófagos alveolares, ¿no? Que va a fagocitar sobre todo cualquier estructura extraña que pueda activar el alveolo, ¿ok? Entonces, vamos a tener un epitelio alveolar. Y siempre un epitelio va a descansar sobre su capa. ¿Y cuál va a ser esa camita? Va a ser la membrana basal del alveolo. Sobre eso va a descansar, ¿ya? Luego sigue el espacio intersticial. El espacio intersticial. Luego ya va a entrar al capilar. Pero para que entre al capilar, tiene que atravesar la parte más externa del capilar, de afuera hacia adentro. ¿Y cuál es esa parte de afuera? Es la membrana basal capilar. Y finalmente va a atravesar el endotelio capilar. Al endotelio capilar. Entonces el oxígeno debe atravesar toda esta etapa para llegar a la hemoglobina. Bueno, para llegar al plasma en sí, porque una vez que llega la hemoglobina, podemos saber por el plasma y para llegar a la siguiente, por favor. Entonces acá lo estamos viendo más grande, ¿no? Todo esto es el alveolo, ¿no? Este es el neumocisto tipo 2, ¿no? Como ustedes están viendo, es grande, pero los aplanados es el neumocisto tipo 1, ¿no? Como estamos viendo acá. ¿Ya? Entonces, el oxígeno tiene que atravesar primero. ¿Qué primero atravesaba? ¿Cuál era el primer obstáculo? El líquido, muy bien, el líquido. Luego, ¿cuál era la segunda capa? El epitelio. Luego, su cama, la membrana basal. Luego, el espacio intersticial. Luego,
Entonces, dice que a pesar de estar compuesta por 6 capas, tiene un diámetro bien pequeñito, de 0,5 micros. ¿Ya? Ahora, pero por otro lado, si se tiene en cuenta que toda la superficie del alveolo puede participar en el intercambio gaseoso y que existen cerca de 300 millones de alveolos, vamos a tener una superficie alveolar de hasta 70 metros cuadrados, que es casi como esto de acá. Todo también, ¿no? Casi todo también. Acá será 12, acá será 6. 12 por 6, 70, más o menos. Entonces, eso es el siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a estudiar de qué está compuesta la pared alveolar de neumocitos tipo 1, que contiene alrededor del 95% de la superficie. ¿Por qué? Porque son largos, ¿no? Que prácticamente tapizan la superficie alveolar, tapizan, ¿ya? Son altamente delgadas, como ya lo hemos visto, ¿no? O sea, tienen un ancho corto y fuertemente unidas entre sí para evitar el ingreso de líquidos hacia los pulmones. O sea, entre neumocitos tipo 1 y neumocitos tipo 1 unidas y evitan que el agua del alveolo o el agua del intersticio se intercambie, ¿no? Porque si no, tendríamos un edema del pulmón, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? Ahora veamos los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 2 son los más numerosos, claro, porque son los más pequeños, ¿no? Y solo ocupan el 5% de la superficie alveolar. ¿Dónde hay mayor cantidad en los alveolos? Mejor dicho, ¿qué tipo de neumocitos está en mayor cantidad? ¿El 1 o el 2? El 1. ¿Ustedes creen que el 1 es el que tiene mayor cantidad? Cantidad sí. ¿Cantidad de 1? El 2. El 2, ya despertaste. Pero la función, el 1. Ya, el 1 es el que ocupa el espacio, pero cantidad es el 2. Ya, miren, solo ocupa el 5% de la superficie alveolar. Se proyectan a forma de cúpula hacia la luz alveolar, ya lo hemos visto, ¿no? La anterior, por favor. Tal como lo está explicando acá, la siguiente. Ya, son encargadas de producir el líquido surfactante, ya ustedes saben dentro del colegio. Pueden dividirse por mitosis para regenerarse a sí mismos o inclusive diferenciarse en neumocitos tipo 1. Siguiente. Ya, los macrófagos alveolares en realidad son monocitos. O sea, los monocitos que salen de la médula ósea, cuando llegan a los tejidos ya tienen ciertos nombres. Por ejemplo, el hueso, ¿cómo se llama? Osteoclasto. Y los alveolos se van a llamar macrófagos alveolares, ¿no? ¿Ya? Entonces, se les conoce también como células del polvo y migran entre los neumocitos tipo 1 y penetran a la luz del alveolo, ¿no? A la luz del alveolo, ¿no? Acá está. ¿No? Su función es fagocitar el material extraño como polvo y bacterias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas podría ser tranquilamente la bacteria Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Por citar un ejemplo. ¿Ya? Y entonces, luego de capturar las partículas migran hasta la faringe gracias a la flexibilidad. Esos sitios no están por gusto, tienen un propósito. Siguiente. Ya, entonces los alveolos están comprimidos entre sí, por lo que el intersticio entre ellos es escaso, ¿no? En las áreas de contacto aparecen unos poros llamados de Kohn, ¿no? Cuyo diámetro varía entre 8 y 60. Cuando veamos tuberculosis en las exposiciones, ya pueden saber qué cosas son los poros de Kohn, que son desde el espacio, escaso espacio que hay entre dos alveolos, dos macrófagos alveolares, ¿no? Ok, siguiente. Ya, entonces, el intersticio incluye elementos como fibra de colágeno tipo 3, fibras elásticas, fibroblastos y elementos linfólicos. Esto es lo que contiene básicamente el intersticio, ya que es el espacio entre el alveolo y en este caso el capilar. Esto es. Ya, entonces, ¿en qué patologías puede haber problemas
de la cinética del oxígeno, de la difusión del oxígeno. ¿En qué patología? Fibrosis pulmonar, ¿no? ¿En qué otra patología más que tiene que ver con intersticio? En el edema. Entonces se engrosa eso. Y el oxígeno ya tiene que atravesar un largo trecho. No se engrosa. Y por la ley de Fick es inversamente proporcional, la velocidad de difusión es inversamente proporcional al grosor, ¿no? Al grosor. ¿Cómo podemos ir entendiendo? Entonces, ¿sí? Arteriosclerosis. La arteriosclerosis es una enfermedad que daña el endotelio, ¿no? Pero hay lesión endotelial, pero esta lesión endotelial se va a llenar de placas por arteriosclerosis, ¿no? Placas lipídicas, que su complicación sería los que se rompan, ¿no? Y que sean los infartos, ya sea cerebrales o ya sea cardíacos, pero no en la ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando, o sea, para empezar, la arteriosclerosis, ¿en qué tipo de vasos se da? Anteriores. ¿Y en las anteriores se realiza intercambio? Entonces, ¿dónde se realiza? En el capilar. Y en el capilar tenemos arteriosclerosis. Claro, ¿no? Si bien tiene endotelio, si bien es cierto, tiene endotelio, pero es prácticamente una cartita comparada con nosotros. ¿Ya? Ok, entonces miren la importancia de esto. Entonces, si yo quiero hacer una prueba funcional en estos pacientes que sospeche que tenga alteraciones a nivel de esto, tendría que hacer un test de difusión de monóxido de carbono. ¿Ya? Para eso necesito el test de difusión del monóxido de carbono. ¿Ya? Ok, ya miren cómo el oxígeno difunde desde el alveolo hasta el eritrocito, ¿no? Y el CO2 en sentido contrario. Siguiente. Ya, miren, acá tenemos un macrófago alveolar que está fagocitando frente a un polvillo, ¿no? Esta es la célula alveolar tipo 1, ¿no? Y esta es la célula alveolar tipo 2 o cercal, ¿no? Siguiente.